Hoy es jueves 10 de octubre y pues gracias a Dios no ha ocurrido gran cosa aquí en Miami con el paso del huracán Milton, excepto que por eso estamos saliendo tarde el día de hoy, se nos desconfiguraron algunos equipos porque se fue la luz varias veces. Por eso estamos saliendo tarde, pero con un tema muy importante, porque hoy en España se desató un escándalo y ese escándalo del cual se están ocupando todos los medios de comunicación en España, todos, es la noticia de todos los periódicos, de todos los noticieros, etcétera, está íntimamente relacionado con Venezuela. Y es que ya la Guardia Civil, que es el organismo que investiga judicialmente en España, tiene las pruebas de la relación estrecha entre Pedro Sánchez y el régimen de Nicolás Maduro. Esto va mucho más allá. Tienen conversaciones que le fueron encontradas a un comisionista, a Víctor de Aldama, que fue detenido el lunes en España. Fue detenido por otra razón, pero ahora la Guardia Civil tiene en sus manos las pruebas de las conversaciones entre Víctor de Aldama, este comisionista del famoso caso Caldos o Coldos, ¿cómo se llama el caso? Como que Coldos. Y Delcy Rodríguez. Víctor de Aldama figura aquí como la conexión entre el gobierno de Pedro Sánchez y Delcy Rodríguez. Ya vamos a explicar todo, pero antes de eso, yo les quiero decir que aquí queda claro con lo que ya está probado policialmente en España, que nunca Pedro Sánchez va a respaldar a Edmundo González Urrutia como el presidente electo de Venezuela. Yo, después de leer las incidencias de este caso y de entrevistar, ustedes van a ver la entrevista que le hice más temprano el día de hoy, de entrevistar a una periodista de investigación española que está sobre el caso, yo concluyo que Edmundo González Urrutia no va a hacer absolutamente nada de lo que debe hacer, dado que está bajo la égida de Pedro Sánchez, que está absolutamente comprometido con el régimen de Nicolás Maduro. Todo esto que vimos los últimos días, el martes específicamente, de Jorge Rodríguez arremetiendo contra la corona española, desde la Asamblea Nacional, aprobando comunicados, aprobando resoluciones, etcétera, todo es una figurita porque no mencionan a Pedro Sánchez y además no van a romper relaciones comerciales ni relaciones diplomáticas con España, porque la relación entre Pedro Sánchez y el régimen de Maduro es absolutamente estrecha. Y no es que tiene que ver con política nada más, sino es una relación económica. Todo eso, repito, está probado judicial y policialmente ya en España. En el momento que estamos haciendo este programa ya es de madrugada ya en España y según nos dijo la periodista, ya ustedes van a ver la entrevista que le hicimos más temprano, Pedro Sánchez va a responder mañana a lo que ya está probado. Esta es la acusación más grave que cae sobre Pedro Sánchez. Vamos a ver los antecedentes de este tema y es cuando Delcy Rodríguez viaja a España y se reúne con un funcionario del gobierno de Pedro Sánchez, que también es directivo del partido de gobierno. Y esto es descubierto y causa un escándalo en España porque Delcy Rodríguez está sancionada por la Unión Europea por violación a los derechos humanos. El 19 de enero del 2020, es decir, hace casi 5 años ya, llega Delcy Rodríguez a España y se reúne con el ministro de Transporte del gobierno de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos. Pedro Sánchez tuvo que responder sobre esto ante el Congreso de España y negó tener alguna relación con esto. Prácticamente dijo que había sido una decisión del ministro de Transporte de reunirse con Delcy Rodríguez y que la decisión había sido por aspectos diplomáticos. Vamos a escuchar lo que dijo, la mentira que le metió al Congreso en aquella oportunidad a Pedro Sánchez. Vamos a ver, trataré de explicarlo otra vez. Creo que ha sido el propio ministro aquí presente y el gobierno también en el Congreso de los Diputados quien ha dado explicación de estas cuestiones en sede parlamentaria, pero yo voy a tratar de explicárselo, a ver si de esta vez ya, señor Maroto,
pues tienen ustedes a bien pasar pantalla y hablar de cuestiones que afectan y que importan a los españoles. La vicepresidenta de Venezuela se dirigía en vuelo privado hacia España. Sobre la vicepresidenta primera de Venezuela pesa una sanción europea que le prohíbe la entrada en territorio legal europeo. Había dos maneras de evitar que esto no sucediera, o que esto sucediera. La primera era generando una crisis diplomática con un gobierno que, al margen, señoría, de las consideraciones que tengamos todos los grupos parlamentarios aquí presentes, pues ostenta la representación oficial de su país ante los organismos internacionales y ante 180 países del mundo. Y la segunda vía de cumplir los acuerdos europeos era hacerlo evitando una crisis diplomática. El señor Ábalos consideró, con muy buen juicio, a mi juicio, que era preferible la segunda vía. Es decir, entre forzar o evitar una crisis diplomática, pues el señor Ábalos eligió lo segundo, evitar una crisis diplomática. Señor Maroto, ¿dónde está el reproche? Sí, señor Sánchez, yo lamento muchísimo la respuesta. No me lo pone fácil hoy. Pero también quien me conoce sabe que no me he callado nunca una verdad, aunque duela mucho escucharla, al que tengo enfrente. Y hoy por la tarde no me queda más remedio que decirle a usted la verdad. Señor Sánchez, la mentira es la peor cualidad de cualquier político. Peor incluso que la ineficacia. Y usted, señor Sánchez, sin ponerse colorado ni una sola vez, miente. En todo caso, señor Sánchez, el episodio de Delcy y de Ábalos no sucedió en el limbo, ni sucedió en el país de nunca jamás. Que no, que es que sucedió aquí, en suelo español y europeo. Y por eso alguien tuvo que darle la instrucción al señor Ábalos para saltarse a la torera la instrucción de Bruselas que impide a personas como ese número 2, esa señora número 2 de Maduro, pisar nuestro país, porque ha vulnerado sustancialmente los derechos humanos y por eso cae sobre ella esa sanción. Y a mí me parece que sobre quién dio esta instrucción al señor Ábalos, parece muy claro, señor Sánchez, que fue usted. Señor Sánchez, volvamos a lo importante. Lo normal en un país democrático hubiese sido que el señor Ábalos hubiese dimitido. Si no, que lo hubiera cesado usted. Pero claro, ¿cómo va a cesar usted al señor Ábalos si tendría que cesar también al que parece que dio la instrucción al señor Ábalos, es decir, a usted mismo? Es imposible. Trabajas duro para sacar a los tuyos adelante. Buscas un mejor porvenir aunque carezcas de estatus migratorio. A veces, una nueva vida en los Estados Unidos es dura, llena de cambios drásticos, adaptaciones e incertidumbres legales. Yo he estado allí. Pero ahora, como abogado de inmigración y ciudadano de este país, mi propósito es ayudarle a usted y a su familia a alcanzar sus metas en esta gran nación y convertir el sueño americano en su realidad hoy mismo. No, resulta que esto no tuvo nada que ver con la diplomacia. Y en los registros que hay de las conversaciones entre el comisionista que está preso, que es Víctor de Aldama, y Delcy Rodríguez, ahí se descubre que Víctor de Aldama es el que hace la conexión para que Ábalos, ministro de Transporte y directivo del partido de Pedro Sánchez, se reúna con Delcy Rodríguez. Y las razones tienen que ver todas con dinero. Ahí no hubo nada de diplomacia en medio. Y una de las frases textuales que aparece en las conversaciones que se le encontraron a el que está ahora preso, a este Víctor de Aldama, dice, primero ahí fue que se orquestó la visita de Delcy Rodríguez para el 20 de enero del 2020. Y dice que, entre otras cosas, tratarían temas ligados a la compraventa de oro venezolano. Aldama ejerció de correa de transmisión entre Delcy y el entonces ministro José Luis Ábalos. Desayuno ahora con el jefe y le digo y vamos hablando, le decía a Delcy Rodríguez. De esto vamos a hablar en detalle con una de las periodistas que ha investigado el caso. Pero
Ábalos también mintió en el Congreso de España en aquella oportunidad. Vamos a escuchar lo que dijo en su intervención. Solo tenía un propósito y un contenido de ese encuentro, que yo no considero reunión, porque una reunión es otra cosa, pero en fin, es igual. Si todo es un... el propósito es asegurarme de cuál era su propósito y que en ningún caso tuviera la tentación de entrar en España. Y mi objetivo es que no entrara en España. Y eso es lo que conseguí. Por lo tanto, si tengo que conseguir eso, no estoy como para hablar de otras cosas que ni me van ni me vienen y para lo que yo no tenía ninguna competencia. Vale. Y señor Ábalos, ¿qué pintaba el señor Víctor de Aldama en aquella reunión y el señor Koldo con usted? Bueno, Koldo me llevó al aeropuerto a esas horas. ¿Quién, Víctor de Aldama o el señor Koldo? El señor Koldo. Y de hecho, pues había actos incluso pues de partido, que yo no quería ir con coche oficial, por ejemplo, porque no solamente en esa ocasión, y él me llevaba como coche de partido. ¿Y por qué no quería Quiero decir que no era la única ocasión que el señor Koldo me podía llevar a un sitio. El que efectivamente creo recordar, estaba el señor Aldama en el parking de la terminal. ¿Por qué no quería usted con el coche oficial ni que fue? ¿Perdón? ¿Que por qué no quería usted ir con el coche oficial? Pues porque... ¿Para su servicio todo el tiempo? Sí, pero el coche oficial no está en la puerta. Ya. No. Fíjense que él dice que Aldama estaba ahí y Koldo trabajaba con Aldama en esto de las comisiones. Es Aldama, que está preso ahora, quien hace la conexión y además... la razón más importante es que se comprometió a cobrar una deuda que Venezuela tenía con Air Europa. De hecho, cobró la deuda de más, todo esto aparece en las conversaciones, de más de $200 millones y se quedó con la comisión. Pero aquí hay un aspecto muy importante en las conversaciones que le consiguieron a Víctor de Aldama. ¿Te atormentan las manchas? Te tengo la solución. Un diagnóstico médico, la aplicación constante de New Melan y en 2 semanas, una piel sin manchas y lo mejor, una piel rejuvenecida mientras uses el New Melan. En esta oportunidad quiero presentarles el tratamiento New Melan que yo he creado hace 30 años y que está destinado a desaparecer las manchas de origen melánico que hay en cuerpo, en cara, dorso de manos, en regiones íntimas, y este tratamiento muy sencillo de hacer embellece la piel. Víctor de Aldama le da explicaciones a Delcy Rodríguez acerca de la reunión de Pedro Sánchez con Leopoldo López cuando Leopoldo López llega a España. Le dice específicamente, la reunión de Leopoldo López con el presidente ha sido en Ferraz como secretario general. Aquí tienen ustedes esas imágenes. Fíjense que ahí le aclara que Pedro Sánchez no quiso recibir a Leopoldo López en la Moncloa para que no fuera un acto gubernamental, el del recibimiento a Leopoldo López. Por eso fue que yo les dije a ustedes que el recibimiento que le había hecho Pedro Sánchez a Edmundo González Urrutia tampoco era de reconocimiento a Edmundo González Urrutia, porque no fue en la Moncloa tampoco. Miren, y recuerden esas imágenes que fue en los jardines, no en el despacho. Esto deja muy claro que el showcito que montó el martes pasado, Jorge Rodríguez, hermano de Delcy, que es el contacto directo, el show que montó Jorge Rodríguez es contra la corona española, etcétera. No menciona a Pedro Sánchez, pero además es un show para tapar el compromiso que Pedro Sánchez tiene específicamente con los hermanos Rodríguez, que representan al régimen de Nicolás Maduro. Edmundo González Urrutia no tiene ninguna oportunidad en España de hacer nada por sustituir en el poder a Nicolás Maduro. Esto queda claro con este escándalo que está desatado en España. Yo quiero compartir con ustedes, cuando le aclara lo de Leopoldo López, le dice,
Es importante, le dice este personaje Víctor de Aldama a Delcy Rodríguez, es importante que lo sepáis y entendáis. Pero además, OK Diario ha hecho la investigación y todos los medios de comunicación en España están dedicados a esto, de cómo Venezuela, le entrega oro a España. Ahí está todo en las conversaciones. Ellos mencionan la palabra amarillo para hablar de la negociación que están haciendo con el oro. Esto es para que a ustedes les quede claro que con España no hay nada que buscar y a España se le está dando todo el peso en Europa de la presión que se debe ejercer sobre Nicolás Maduro para que salga del poder. ¿Ustedes creen que con estos negocios que ha hecho Pedro Sánchez, que ha hecho Víctor de Aldama, que han hecho todos estos tipos relacionados con Pedro Sánchez, con los negocios que han hecho con Delcy Rodríguez directamente, van a hacer algo para que Maduro salga del poder? Eso no existe. Y si no nos sacamos de la cabeza eso en este momento, después de saber que ya la Guardia Civil, estoy hablando de que esto es una investigación policial. Aquí no hay investigación periodística, aquí no hay denuncias políticas. Esto es una investigación policial que demostró la relación de Delcy Rodríguez con el gobierno de Pedro Sánchez. Y que es una relación, repito, que va más allá de lo diplomático. Esto no tiene nada que ver con la diplomacia, tiene que ver con dinero, con plata, con oro, con negocios, con comisiones. Con eso es que tiene que ver esta relación. Vamos a compartir con ustedes la entrevista que le hice a la periodista de OK Diario más temprano el día de hoy. Irene Tavera, periodista de investigación de OK Diario, ha tenido en sus manos todo el material que ha manejado la Guardia Civil. Irene, gracias por atendernos. De verdad, para nosotros es súper valioso tu testimonio. Muchísimas gracias, Patricia. Para nosotros sí que es valioso contároslo. Irene, cuéntanos primero la vinculación de Pedro Sánchez con esta visita que hizo Delcy Rodríguez a España, la visita en la que se habla de 40 maletas, etcétera. Delcy Rodríguez no podía entrar a España, no podía tocar suelo español y sin embargo lo hizo. Esto demuestra los documentos que tú has manejado, que son los que maneja la Guardia Civil, que fue con la anuencia de Pedro Sánchez. Exacto, sí, a lo que te refieres, nosotros aquí lo conocemos como el escándalo del Delcygate, porque el gobierno no nos ha querido dar la versión oficial de lo que pasó allí. Y bueno, pues según un documento de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, es decir, la unidad de élite de esta policía que tenemos en España tan buena, el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, estaba avisado 3 días antes por parte de un ministro, en concreto del ministro de Transportes, de José Luis Ábalos, de que la vicepresidenta venezolana planeaba visitar España. El presidente escribió en su WhatsApp cuando se le comentó que esta visita, que iba a venir en un vuelo privado y que el ministro le iba a recibir, comentó bien, dando su aceptación a que podía pisar solo español. Sin embargo, lo que pasa aquí en Europa es que esta vicepresidenta tiene unas sanciones y en caso de pisar suelo del espacio Schengen, España sería sancionada. Y esta señora pisó suelo español, hay fotografías, y lo hizo con el beneplácito del gobierno de Pedro Sánchez, y por mucho que han estado durante 4 años intentando ocultar esta visita, ahora los investigadores de la Guardia Civil, ningún periodista, ningún ciudadano, ningún político, no. La propia Guardia Civil ha encontrado documentos y ha encontrado conversaciones del presidente con su ministro diciendo que él sí autorizaba a que Delcy Rodríguez estuviera en España. Esto que acabas de decir para mí es muy importante, que son documentos que maneja la Guardia Civil. Aquí no se está hablando de informaciones periodísticas, no se está hablando de chismes, de acusaciones políticas. Esto es algo ya policial, ya es algo judicial. ¿Cómo recuperó la Guardia Civil estas conversaciones, Irene? Pues mira, esto nace, nosotros tenemos un tribunal que se llama la Audiencia Nacional, que fue creado pues para casos de terrorismo, pues, cuando estaba vigente ETA, y ahora se ha creado pues para delitos muy graves de españoles cometidos en el extranjero. Entonces, aquí en el Juzgado Central de la Audiencia Nacional hay abierto una investigación que se llama el caso Koldo, que recibe el nombre del asesor de este ministro que avisó de la visita de Delcy, que pues a raíz de una
denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, se abrió esta causa judicial en este tribunal que os digo, en la Audiencia Nacional, para investigar presuntas mordidas en contratos durante la pandemia del coronavirus que este asesor, Koldo, habría estado mediando entre comisionistas y entre miembros del gobierno y que se habían llevado millones de euros estos comisionistas en los peores momentos de la pandemia para abastecerse de material sanitario. Entonces, en este caso, el principal comisionista, el principal investigado, se llama Víctor de Aldama, que es un empresario español que tenía muchísimos vínculos con potencias extranjeras, especialmente con países de Latinoamérica. Y la gran potencia que tenía en Latinoamérica son sus relaciones con el régimen chavista, en especial con la vicepresidenta Delcy Rodríguez y su hermano, que, si no me equivoco, corregirme que soy de venezolanas, es ministro de la Comunicación, ¿no? No, el hermano es el presidente de la Asamblea Nacional. Él, pues, que también con ellos dos, con los dos hermanos. Y bueno, pues con ellos pues tenía muy buena relación y con ellos hizo el rescate de la aerolínea Air Europa, que lo pagó Venezuela, y también lo que ha salido en el informe, que es muy, muy importante, es que Aldama, este comisionista, habría mediado en un pago en lingotes de oro de el propio régimen de Maduro de 70 millones de dólares que vinieron a través de lingotes de oro desde Moscú a Caracas, parando en Zambia. Y esto lo ha descubierto la Guardia Civil, y Aldama era el mediador de esta operación con oro que habría hecho el régimen de Maduro a un banco venezolano. Ahora, explícame bien lo de Air Europa, cómo funcionó y el papel de Víctor de Aldama en todo esto, ¿no? Que es el que se relaciona directamente con Delcy Rodríguez. Exacto, sí. Aquí en España hay una aerolínea muy importante, tenemos Iberia y tenemos Air Europa. Y sí. Air Europa pues estaba empezando a tener pérdidas y pues los jefes de Air Europa intentaron que el gobierno les rescatase pues diciendo que era una empresa estratégica para el país, porque bueno, pues estas empresas también aportan mucho dinero en impuestos. Entonces hicieron con Víctor Aldama, que es este comisionista, le metieron dentro del Consejo de Administración para que mediaran el rescate a esta aerolínea, Air Europa. Y también lo que pasó es que esta Air Europa, Venezuela, debía millones de euros a esta aerolínea y que por eso también esta aerolínea se fue a pique. Y entonces Víctor de Aldama, gracias a estos contactos con el régimen de Maduro, pues consiguió cobrar la deuda de Venezuela para esta aerolínea, llevándose una comisión millonaria. Es decir, que sí, Venezuela sí terminó, porque eso también estaba en duda, Irene. Venezuela sí terminó pagando la deuda. Sí, en este informe policial de 233 páginas al que hemos tenido acceso se explica lo que fue el rescate momento a momento, incluso que hubo una reunión entre el presidente del gobierno, este ministro que está a un paso de estar investigado dentro de la causa judicial de José Luis Ábalos y de Nadia Calviño para hacer el rescate de Europa mediante Venezuela. Y sí, se ha visto que el rescate fue así. Y explícame bien lo de los lingotes de oro, que no lo entendí muy bien. No, es que es muy complejo, pero lo han descubierto. O sea, lo que han descubierto los investigadores a la hora de detener a este comisionista, Víctor de Aldama, le requisaron ordenadores, teléfonos móviles y le intervinieron en su casa pues todo lo que pudiera ser objeto de la investigación. Entonces, dentro de un ordenador han encontrado que este hombre, Aldama, tiene un contrato del Fondo de Desarrollo Nacional de Venezuela que ofrece 104 barras de oro a Bancasa por un valor de 68 millones de dólares. Entonces, han visto como que él estaba mediando entre un contrato que iba a llegar a un fondo de inversión venezolano de lingotes de oro, en concreto 104 lingotes de oro. Y luego han intervenido unas conversaciones en las que este comisionista Aldama hablaba por una aplicación de mensajería encriptada, no WhatsApp, sino otra con la que se veían más seguros. Hablaba con una tal Maverick, que en realidad era Delcy Rodríguez, y le decía, Delcy, ya están yendo los lingotes de oro para Venezuela. Van en un vuelo que sale desde Moscú, que va a parar en Zambia, pero que va a llegar a Caracas. Entonces los investigadores han unido el contrato que encontraron en el ordenador con estas conversaciones con Delcy y los investigadores de la Guardia Civil dicen que Aldama ha ganado 70 millones de euros que han ido a parar a Venezuela a través de lingotes de oro. Víctor de Aldama está preso ahora, ¿no? Sí, porque paralelamente a esta causa, el lunes fue detenido por otra causa de fraude de hidrocarburos
pues Exacto. negocios, pero de millonarios. Nunca había habido una estafa así. Y bueno, pues ahí llevaba desde el lunes arrestado, hoy ha pasado a disposición judicial, que esta misma mañana hemos estado ahí en la Audiencia Nacional y el juez Santiago Pedra ha decidido que tiene que estar en prisión debido al alto riesgo de fuga que existe, porque tiene muchas sociedades en el extranjero, muchos contactos en Latinoamérica y pues que podría fugarse A Venezuela, por ejemplo. por ejemplo, donde va a estar bien protegido. Quiere decir que ahora me imagino que lo van a interrogar sobre este caso específicamente, cuyos documentos tiene la Guardia Civil, ¿no? Mi nombre es Giovanni Silva, soy venezolano. Llegué a los Estados Unidos hace unos meses con mi hijo de 15 años. Y bueno, una mañana yéndose al colegio me lo arrollaron. La persona que arrolló a mi hijo no se hizo cargo del caso y en ese momento tuve que dirigirme al abogado Jared Spinger. This is Jared speaking. Él me atendió muy amablemente. Él me explicó el caso, que a pesar de que yo no tenía un estatus migratorio, yo igual tenía derechos como una persona residente. Gracias a Dios y al doctor Jared Spinger, el caso fue muy favorable, por lo cual me siento muy agradecido. Sí, ahora el juez ya le tomó declaración cuando le tuvo, pero ahora le tienen que citar como investigado y pues con todos los documentos que ya tiene la Guardia Civil, toda la investigación, pues ahora las preguntas serán completamente diferentes y veremos si él dice la verdad, tira de la manta y cuenta pues lo que han visto ya los investigadores, que es que él mediaba entre el gobierno de España y el gobierno de Venezuela y que en ese camino él se ha enriquecido. Irene, ¿esto puede afectar judicialmente a Pedro Sánchez? Pues judicialmente no lo sabemos todavía. Lo que sí sabemos es que el juez ha pedido al Congreso de los Diputados que acredite si el ministro que medió, que avisó a Pedro Sánchez, es diputado. Y este es como el primer paso que tienen los jueces para poder imputar a una persona, es decir, investigarle. Y en el caso de España, no sé si en Venezuela será así, pero es el Tribunal Supremo el que tiene la competencia para juzgar a altos cargos del gobierno porque están aforados. Entonces habría que pedirle al Supremo que investigue a este ministro. Este ministro está a un paso de estar investigado y Pedro Sánchez todavía no había aparecido en la ecuación hasta ahora que hemos leído el informe, pero nos consta que está muy preocupado y que mañana va a hacer un anuncio oficial, aunque no creemos que vaya a ser ninguna dimisión porque ellos niegan la mayor con este informe. Sí, porque incluso la esposa está también involucrada en un caso criminal, creo, y él tampoco es decir, no ha reaccionado frente a esto, no dimitió con el tema de la esposa, ¿no? Exacto, es que aparte de los problemas que tienen miembros de su gobierno, problemas pues, con el tema de los comisionistas, de materia sanitaria, de las sanciones que podrían haberle puesto a la Unión Europea por Venezuela, aparte el presidente tiene una causa abierta contra su mujer y otra causa abierta contra su hermano. Su hermano, porque él dicen que podría haber habido tráfico de influencias porque le colocaron en un cargo que no era el que tenía que ser porque no tenía los méritos suficientes y aparte no va a trabajar y está cobrando como si fuera un funcionario sin hacerlo. Y eso se está investigando. Y luego en el caso de la mujer está investigada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Porque el juez ha visto indicios de delito pues, en que le dieron una cátedra en la Universidad Complutense, una de las universidades más prestigiosas de España que tiene sede en Madrid, sin ella ser catedrática y pues que la cátedra se fraguó en Moncloa, se invitó al rector a Moncloa y pues podría haber habido tráfico de influencias ahí. Y luego también corrupción en los negocios porque el socio de la mujer del presidente se llevó adjudicaciones millonarias desde que empezó a conocerla. Entonces eso se está investigando también en un juzgado en Madrid.
En los documentos que está manejando la Guardia Civil y que estuvieron en tus manos, repito, también aparece la relación política de Pedro Sánchez con el régimen de Nicolás Maduro, porque este señor Aldama pasa a aclararle sobre una reunión que tuvo Pedro Sánchez con Leopoldo López, es decir, que la reunión no fue oficial, es decir, no es reconociendo a Leopoldo López porque no fue, la reunión no se dio en la Moncloa, sino que se dio en Ferraz, ¿no? O sea, es decir, que lo recibió como secretario general. Exacto, sí, para que, pues, como hacía de mediador, para que de él si no se enfadara, pues le dijo, es importante que sepas que él ha recibido como presidente de un partido, no como presidente de España. Te preguntaba antes de la entrevista, ¿esto se considera un escándalo en España o no, Irene? Sí, eso está en todos los telediarios, está abriendo todos los periódicos. Es la primera vez que se vincula a gente de la trama Koldo, esta que llevaba abierta la investigación desde febrero y se apunta al presidente del gobierno. Luego también hay muchísima polémica porque la Guardia Civil ha decidido retirar por la ley de secretos oficiales ciertos documentos en los que aparece el nombre de Pedro Sánchez y pues los abogados de la causa quieren saber y la gente quiere saber, y sobre todo el tema de Delcy pues indigna muchísimo. Bueno, Irene, te agradezco muchísimo. Me imagino que tú como periodista de investigación vas a seguir sobre el tema, ¿no? Sí, vamos a seguir consiguiendo sumarios y bueno, este es el segundo informe policial que hemos conseguido esta semana, pero habrá muchos más. Gracias, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ti, Patricia. Para hoy se espera que Pedro Sánchez hable de este tema. El día de hoy, que ya está amaneciendo prácticamente en Europa, Pedro Sánchez no sé qué podrá aclarar porque las pruebas son contundentes y hay incluso periodistas que dicen que quizás en este momento sí se decida a renunciar a la presidencia del gobierno español. Mañana veremos.